haciendo camino al andar, fundó a Santa Rosa, un 13 de octubre de 1844, con el nombre de Cabal. Santa Rosa de Cabal fue fundada en 1844. Inicialmente el nombre de Santa Rosa fue Cabal, fundada al norte de la provincia del Cauca, que posteriormente sería el Estado Soberano del Cauca. Inicialmente fue fundada por colonos venidos de Antioquia, encabezados por un personaje de perfiles de montaña, Fermín López, y otro grupo de antioqueños que querían tener su querencia, su tierrita. Cabal inicialmente conservó el nombre hasta 1852. ¿Por qué? Porque esa aldea fue creciendo y se convirtió en un polo de desarrollo que constantemente recibió más colonos. Y fue así como en 1852 esa aldea dejó de ser aldea y se convirtió en distrito, lo que hoy sería un municipio, con alcalde y concejales. Cuando el colono venía, el Estado solamente aparecía para entregar tierras. De ahí para adelante, el colono tenía que construir con sus propias manos, trabajando colectivamente el patrimonio público. Entonces tenían ellos que construir la iglesia, los caminos, las escuelas, las cárceles, el cementerio. Pero ¿cómo lo hacían? Trabajando colectivamente y gratuitamente. ¿Qué hicieron inicialmente? Sembrar. ¿Qué sembraron? Maíz. Y el maíz se convirtió primero en el elemento fundamental para su supervivencia. Pero con el remanente, pues lo dedicaron a las gallinas y a los cerdos. No en vano, el término hueveros proviene de allá, de esa empresa doméstica que inicialmente tomó forma con el maíz. Pero había otro excedente de ese maíz y lo dedicaron a alimentar cerdos. Y eso también se constituyó en una empresa demasiado lucrativa, llamémoslo así. Se desarrollaron los cerdos hasta tal punto que encontramos por allá a mediados del siglo XIX un decreto del alcalde. En 48 horas no habrá marranos de uno y otro sexo andando en las calles y plazas de la población. Ahí lo tiene con mucho gusto a la orden. Este es un Chevrolet Bel Air modelo 53. Este era de un médico de aquí de Santa Rosa, el doctor Jaime Isaza Sánchez. Yo estando peladito, 6 años, 7 años, cuando él iba a visitar a mi mamá, yo me iba para la esquina a esperarlo, ya correr detrás de todo descalzo. Y gracias al Señor me dio la oportunidad de tenerlo hoy en día en mis manos.
Ya en el año 1860 el alcalde de turno, viendo tanto cerdo acá en esta parte que era el parque principal y en ese tiempo era la plaza de mercado realmente, entonces los cerditos se salían a hacer daños acá al parque. Entonces hubo quejas de los campesinos que al otro día que venían al sábado ya no tenían producto ahí porque los cerdos se los habían comido sus productos para vender. Y ya dictó un decreto de acuerdo que cerdo que viese por ahí afuera lo sacrificaba y la carne era para los presos de la cárcel o para regalarla a los pobres. Entonces la gente empezó a matar sus cerdos, a organizar la carne, pero la carne se les dañaba. Entonces alguien se dio cuenta que en la misma tripa del cerdo podían aliñar esa carne y hacer los chorizos, que podían colgar y sí duraban mucho más tiempo. Ahí vemos nosotros cómo ese trabajo colectivo va generando una ciudad cohesionada socialmente, regida bajo aspectos de relaciones de confianza. Y hay una figura muy bonita y muy poco estudiada por los historiadores que se llamó la fianza para guardar la paz. ¿En qué consistía? Medio pueblo le servía de fiador al otro medio pueblo. Cuando el alcalde sabía que habían dos campesinos mostrándose los dientes, con deseos de enfrentarse, los mandaba a llamar. Cada uno tenía que buscar un fiador entre la población y siempre lo encontraban. Ese fiador se comprometía a responder por quien estaba avalando. Si a quien estaba respaldando agredía al otro, pagaba una multa. Si no tenía plata, cárcel. Y si no quería pagar cárcel, se le daba la alternativa de trabajar en las obras públicas. El trabajo no era una deshonra, era algo inherente a la condición de estos primeros colonos que fueron construyendo con sus propias manos, con sus aportes, el patrimonio público. ¿Qué generó esto? Cohesión social, identidad, familiaridad, solidaridad, que no ha desaparecido. Santa Rosa ha tenido muchos cambios, pero aún ahora usted encuentra ese germen del pasado, ese trabajo colectivo y esa identidad de quienes construyeron con sus propias manos este patrimonio. Siempre recordamos al chorizo como un pararrayos. Cuando el marido llegaba y se ausentaba de la casa 2 o 3 días, perdido en un sitio que por aquí se llamaba Rincón Santo, y no quiero como profundizar, al regresar
hombre tenía que llevar algo para a manera de desagravio con su esposa y con su familia. ¿Qué llevaba? Chorizos. Pero había una formulita que le repetían a uno los abuelos con cierta malicia, que tiraba el chorizo por la ventana y si no regresaba era señal de que lo iban a admitir. Pero si regresaba, pues la verdad sabía que no era el momento para ingresar. Anécdotas muy sumidos dentro de la leyenda y del mito, pero muy vinculados con esa fórmula tan interesante que la ciudad tiene. Y aparte del chorizo tradicional, pues siempre hubo aquí un chorizo diferente, el chorizo cocido. Ya en los años 1910-1915, que empezó el ferrocarril, se fueron a venderle los chorizos a los viajeros del ferrocarril. Ya en 1925, cuando empezó el automóvil en Colombia, pasaban por acá a comer el famoso chorizo santarrosano. Era ya acá en el parque donde se ofrecía este producto a los viajeros y a los turistas. El primero, acá al frente, donde estamos, se llamaba Cafetería El Emporio. Vienen unos chorizos muy sabrosos, deliciosos, fritos y cocidos. Y en la esquina de aquí al frente, donde hay un edificio en el momento, estaba don Artemo Campo, que ha sido un pionero de aquí de Santa Rosa de Cabal en chorizos. Secreto que tenía el señor Artemo Campo era no lavar la olla donde se cocían los chorizos, sino que en esa misma olla al otro día hacía su caldo, su fondo para estos chorizos y los vendía ahí y era famoso en esta esquina de allá, en la cual pues dejó una huella grande en todos los santarrosanos. Retomando lo del Guinness Record, lo hicimos 20 productores de aquí de Santa Rosa con el apoyo de la Cámara de Comercio, el apoyo del SENA, Alcaldía Municipal y Gobernación. Le quitamos el Guinness a Toluca, México, el cual ellos en el año 2010, abril del 2010, hicieron 1.241 metros. Nosotros, como expectativa, quisimos hacer un chorizo de 1.400 metros. Afortunadamente, con materia prima que conseguimos de otras partes, tuvimos la materia prima cárnica para hacer 1.910 metros, 1.917 metros con 80 centímetros de chorizo y afortunadamente nos ganamos y tenemos el Guinness del chorizo más largo del mundo, estando inscritos en la empresa Guinness Record de Londres y afortunadamente hasta este momento, 22 de octubre del 2020, nadie nos ha quitado ese récord Guinness. Todavía lo conservamos, por eso la frase que digo con ánimo es que Santa Rosa de Cabal sigue siendo capital mundial de los chorizos. Bueno, nos encontramos en Santa Rosa de Cabal en una fábrica de chorizos. Como podemos ver, tenemos acá el proceso como tal del chorizo santarrosano, el cual es elaborado con carne de cerdo 100%, carne picada. Picamos la carne en un disco de media pulgada para que queden trocitos, como lo están viendo acá. Como el chorizo de por sí lleva su grasa para que le dé textura y ese sabor a cerdo tan delicioso, la grasa que le echamos es aproximadamente un 12%, que le echamos emulsionada moliéndola con la cebolla. Luego del proceso acá de molido, pasamos a esta parte
que es ya la parte de la mezclada. Mezclamos la carne con los condimentos, con la grasa y la cebolla. Luego de estar ella acá mezclada, la pasta cárnica como tal, nos pasamos para esta embutidora. Es una embutidora neumática, el cual aproximadamente puede sacar unos 1000 chorizos en una hora. Es una fórmula de que se debe conservar siempre, que sea una carne que sea cerdo 100%, que sea embutida en la misma tripa del cerdo, que sea el 90% de condimento natural, o hecho en Santa Rosa de Cabal o por un santarrosano en cualquier lugar del mundo. Nosotros como tal sabemos que el chorizo en cualquier lugar del mundo se le echan sus condimentos base, ajo, sal, cebolla, comino, pero de todos los productores que estamos aquí en Santa Rosa, todo chorizo tiene su formulación específica. Unos lo hacen de una forma, le echan unos condimentos, otros lo hacemos de otra forma, y nuestros secreticos como tal, que tiene cada uno en su cocina, en sus secretos de cocina. Tengo en mis manos el delicioso chorizo santarrosano. Como ya les había comentado, que debe ser de cerdo 100%, empacado en la misma tripa del cerdo, 90% de condimento natural y bajo en grasa. Los chorizos los podemos preparar de varias formas. Podemos coger un chorizo que deseamos comer, los podemos fritar acá, les damos una precocida ahí a los chorizos y ya los pasamos entonces para que tiempe un poquito y quitarle la grasa, los pasamos allí a la plancha y nos damos cuenta de que este chorizo acá queda precocido, le da un hervor ahí y ya luego los pasamos acá a la plancha. En la plancha nos vamos a dar cuenta que él va a botar algo de grasa que le queda porque el porcentaje de grasa, como les decía ahora, es más bien bajo. Le vamos a dar un secado y un dorado. En la plancha tenemos lo otro, lo recalentamos ahí, una pequeña freída y luego en la plancha. Entonces él va dando otro color dorado, bonito, que es el producto realmente que se ve bien cuando él dora. Lo tenemos, lo pasamos acá a la plancha. Pues ahí vemos los chorizos, el primero que sacamos ya está cogiendo sus colores y esta es la mejor forma. Para servirlo normalmente nosotros acá en nuestro pueblo vendemos el plato, sea por una unidad o por dos, el cual viene acompañado de arepa, tomate y limón. Prácticamente pues en mi caso personal, no me gusta echarle limón a un chorizo y prácticamente a ningún alimento. ¿Por qué? Porque es que el limón se nos va a robar el sabor de esa sazón tan deliciosa que está dentro de ellos.
Entonces los tenemos aquí ya asaditos, ellos ahí se van asando poco a poco. También tenemos una fórmula para hacer los chorizos y es el chorizo cocido. El chorizo cocido lo metemos en una olla a presión, le ponemos el fondo que es un caldito a base de agua, tomate, pimentón, cebolla cabezona. Ya cuando este fondo esté hirviendo, le echamos los chorizos, la cantidad que necesitemos, los tapamos y dejamos pasar unos 20 minutos a fuego medio y nos vamos a comer unos chorizos deliciosos cocidos, el cual se sirve con una salsa criolla, que es esta base, una salsita criolla muy agradable, muy sabrosa, con su arepa, su limón y su tomate. El chorizo cocido, prácticamente acá en Santa Rosa de Cabal, es la única parte donde lo comemos, que la mayoría de partes donde conseguimos este producto a nivel nacional y a un nivel del mundo en otros países, lo conseguimos siempre así, asado o frito. Nosotros lo hacemos cocido y es un chorizo que en cuestión de mercadeo, el nicho de mercado para el chorizo cocido es la gente adulta, los que comieron chorizo de nuestros antepasados, donde el chorizo cocido ha sido siempre un icono gastronómico acá de nuestro pueblo, que es en la única parte donde se consigue. A la persona joven casi no le gusta el chorizo cocido, preparado de esa forma, lo ven muy raro. Y el chorizo asado, sí, la venta es un 80 o 90% de chorizo asado y el resto un 10-20% de chorizo cocido. Esa es la forma de nosotros preparar los mejores chorizos del mundo, de Santa Rosa de Cabal, que tenemos el mejor chorizo del mundo y afortunadamente el chorizo más largo del mundo, que hasta este momento ningún país nos ha quitado ese Guinness, por eso llamamos a Santa Rosa de Cabal capital mundial de los chorizos.